En México, 1994 fue año de elecciones para cambiar de gobierno. Por lo regular, estos cambios son siempre difíciles en nuestro país, pues al ser momento de transición se desata una lucha por el poder entre los diferentes partidos. Casi todo 1994 había sido un buen año. En lo económico, debido a la inflación, se conservó en un nivel bajo. Sin embargo, al final del año, los acontecimientos políticos que se suscitaron en el país los meses anteriores crearon inestabilidad y desconfianza en los mexicanos. Entre esos hechos destaca el movimiento armado en Chiapas, los asesinatos del candidato a la presidencia de la República del PRI, Luis Ronaldo Colosio, y el secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Maceo. Las elecciones y el cambio de presidente. En lo económico, al igual que hace muchos años, el país estuvo presionado para cumplir el compromiso de pagar su deuda con otros países e instituciones. Durante años, México ha comprado una gran variedad de productos a otros países, es decir, ha importado mucho más productos de los que ha podido vender. De ahí, desde que hace mucho tiempo le falta dinero. En otras palabras, tiene una economía con déficit. Este déficit se financió en el pasado gracias al dinero de los inversionistas extranjeros, pero por el temor provocado por la inestabilidad de los acontecimientos de este año proporcionaron, muchos inversionistas nacionales y extranjeros sacaron su dinero del país a finales de 1994 para invertir en otros países. Cuando un país gasta más de lo que produce, tiene que devaluar su moneda, o sea, hace que cueste menos en relación a otras monedas. Por ejemplo, respecto al dólar. En un principio, el gobierno mexicano se resistió y prefirió obtener su dinero subiendo los precios, a lo que se conoce como inflación. La crisis provocó que muchas personas tuvieran que trabajar en la calle, ya que para diciembre de ese 1994 la situación era casi imposible, por lo que el 20 de diciembre el gobierno mexicano decidió devaluar el peso en 15%. Así como el dólar ya costaba más caro que para los mexicanos, muchos productos de origen estadounidense subieron de precio para nosotros, pero además se acreditaron nuestras deudas en otros países, pues en general se negocian en dólares. Para los últimos días del año, la situación se convirtió en una de las crisis económicas más fuertes en los últimos tiempos. Esa crisis dejó ver que las situaciones políticas y económicas del país en los años anteriores eran muy frágiles. Como consecuencia, durante 1994 la economía se contrajo al 6.2%, se perdió el 20% del poder que compra de la gente. Los precios de los productos y los servicios se dispararon, provocando un mayor empobrecimiento en la población y subió el precio: el agua, la luz, los impuestos y los alimentos. El desempleo creció. 2 millones de personas perdieron sus trabajos, pues miles de negocios tuvieron que cerrar por quiebra y muchas empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos y por lo tanto recortar los empleos. El sistema bancario mexicano sufrió una gran crisis, de tal modo que el gobierno tuvo que intervenir para ayudarle y permitió que los bancos aumentaran sus tasas de interés. Por lo tanto, miles de empresas, profesionales y pequeños productores agrícolas que tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito se vieron severamente afectados, pues su deuda aumentó de manera considerable. Además, hubo una serie de recortes al gasto público. Se redujo el porcentaje destinado a los programas de asistencia social, que son para ayudar a la población más pobre del país. Como consecuencia, también la delincuencia aumentó. Para 1995 había alrededor de 900 bandas criminales armadas en el país. La crisis de diciembre de 1994 no solo afectó a México, sino además repercutió en otros países latinoamericanos. Provocó lo que se le llamó efecto tequila, la cual causó mucha inquietud, pues hasta entonces México ha sabido considerarlo como la puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. El sector turismo también se resintió, pues los visitantes a nuestro país disminuyeron considerablemente en los siguientes años. Para no animar el problema, el gobierno de Estados Unidos le ofreció a México un crédito de 20,000 millones de dólares y otros 20,000 millones en un paquete internacional. Con ello, de inmediato se ayudó a mejorar la economía de nuestro país, pues aumentó la deuda externa. La crisis de 1994 fue la más severa que ha padecido en el país en los últimos años. ¿Cuántos años tienes? 49. ¿Cuántos? 49. ¿Cuál es tu ocupación actual? Trabajo como empleada.
empleados. ¿Sabes sobre la crisis del 94? Algo me acuerdo. ¿Fuiste víctima de ella? Sí, ¿Qué edad tenías cuando sufrió la crisis en aquel entonces? 24 años. ¿A qué se dedicaba cuando sucedió aquella crisis? Trabajaba ¿De qué? de secretaria. ¿Usted perdió su empleo a causa de ello? Sí me perjudicó algo. ¿Pero lo perdió? Completamente no, no descansaba. ¿Su forma de vivir en aquel entonces tuvo un cambio económico? Sí, ¿Por qué? porque se puede decir que los lujos que nos dábamos de comprar, vivir cómodos, pues tuvimos que detenernos un poquito a comprar nomás lo más necesario. ¿De qué manera o forma le afectó más la crisis? Pues en lo económico, ¿Y cómo superó lo sucedido? pues tratando de buscar, de trabajar de un, o sea, de parte del trabajo que tenía, buscar otros extras. ¿Y tú actualmente supiste cómo se originó la crisis? Pues sí, por el gobierno de Salinas de Gortari. Para solucionar tus problemas económicos en aquel entonces, ¿tú tuviste que salir de tu lugar de origen a otro para buscar No. nuevas oportunidades? No. Bueno, por mi parte sería todo, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Marcela Peña, ¿Cuántos años tienes? 54, ¿Cuál es su ocupación actual? camarista. Camarista. ¿Fuiste víctima de ello? Del, De la crisis del 94. de- ¿Qué edad tenías cuando sufriste la crisis del 94? tenía como 30 años, 29, 30. ¿A qué se dedicaba cuando se dio aquella crisis? A lo mismo, camarista. ¿Camarista? De la hotelería. ¿Usted perdió su empleo a causa de ello? No perdí mi empleo, pero sí perdí ¿Dinero? ¿En qué aspecto de dinero? por la devaluación que hubo, por todos los problemas económicos que había en ese tiempo. Todo eso pues tuvo que afectar también a nosotros como empleados. Muy bien. ¿Su forma de vivir en ese entonces tuvo algún cambio económico? Claro que lo tuvo, porque al ver la devaluación y los problemas económicos que hubo en el país, también nos pegó a nosotros, porque subieron los precios de los alimentos, tuvimos que bajarle a los gastos. ¿De qué manera o forma le afectó más la crisis? De la manera también que en ese tiempo trabajábamos antes, como ahorita se le llama el Afore, antes era el SAR. Entonces nos quitaron ese dinerito que teníamos ahorrado del SAR por órdenes de la presidencia. Entonces cuando estaba Salinas también, y todo eso nos afectó mucho porque el dinerito que teníamos ya ahorrado y nos lo quitaron. ¿Cómo superó lo sucedido? Pues trabajando más duramente para poder salir adelante. ¿Usted actualmente supo cómo se originó la crisis en realidad? En realidad no sé, pero yo pienso que los malos manejos y lo que robó el que en ese momento era presidente. Para solucionar tus problemas económicos, ¿tuviste que salir de tu lugar de origen e irte a otro para buscar nuevas oportunidades? No tuve que salir específicamente a otro lugar, pero sí tuve que trabajar más, trabajar horas extras, buscar otro trabajo, doble trabajo para poder sostenerlo, pues ya que tenía 2 hijas y tenía que mantenerlas yo sola. Pues de mi parte sería todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vengo a hacer una cita 1 kilo, 2 kilos. con el señor. ¿Cuál es su nombre? Bien, mi nombre es Pablo Domínguez Sábalos, originario de Santa Cruz de Quelitán,
municipio de Puerto Vallarta, que es una zona de agricultura y ganadería. En el 94, la crisis que nos vino arrasando a raíz de que Salinas de Gortari tomó malas decisiones en su manejo que llevaba, nos vino a quitar lo poquito que teníamos y tuvimos que salir de nuestro país para buscar mejor sustentos para la familia que quedó en nuestros pueblos, y que teóricamente hasta ahorita nosotros hemos estado en Estados Unidos y hemos seguido trabajando para sustentar a la familia que dejamos y a nuestros terrenos, que no los hemos podido todavía enderezar. ¿Por qué? Por la razón de que el peso se devaluó, el dólar sube, todos los productos que nosotros consumimos se fueron muy caros, no ajustamos con lo que ganamos en México, entonces tuvimos que irnos al país de Estados Unidos, al país vecino, para poder salir adelante. Y hasta la fecha le pedimos al presidente de la República actual de que haga algo por lo que está pasando, que está haciendo algo que sí nos interesa, que todos los bienes que han incautado a la gente que trabaja mal, que se recojan y que se utilicen en cosas que sean útiles para la gente que está marginada, para la gente que en realidad necesita de ese apoyo, y que no se lo queden los mismos que están dentro del gobierno actual, que son los diputados, gobernadores y senadores. ¿Cuántos años tiene? 59 años. ¿Cuál es su ocupación? Empresario. ¿Qué sabe de origen de la crisis? ¿Qué edad tenía cuando sucedió? Tenía 12 años. ¿A qué se dedicaba? Ayudaba a mi papá, en sus labores en el campo y en la ganadería. ¿Perdió su empleo después de la crisis? No perdimos nuestro empleo, pero sí perdimos gente que trabajaba con nosotros porque ya no podíamos pagar. ¿Su forma de vivir en ese entonces sufrió algún cambio? Teóricamente no sufrimos ningún cambio, pero sí la gente que no tenía para qué vivir y que estaban trabajando de asalariados, sí, se comían 2 tortillas, tuvieron que comer 4. Si se comían 2 tortillas, tenían que comerse una porque no les alcanzaba ya lo que en realidad estaban ganando para el sustento de toda la familia. ¿Cómo superó lo sucedido? Saliéndome del país, que eso fue lo que nos presionaron a que hiciéramos eso. ¿Supo cómo se originó la crisis? Sí, supe cómo se originó. ¿Por qué? Porque aquí quien partieron el queso fue el presidente Salinas de Gortari y todos sus diputados y gobernadores, que partieron el queso y se quedaron con lo que a nosotros nos tocaba. Para solucionar sus problemas económicos tuvo que salir de su lugar de origen. Sí, me fui a Estados Unidos. ¿Qué perdió en la crisis? Más que nada perdí a mi familia por mucho tiempo, y cuando regreso ya no es lo mismo, porque las ideologías o las personas cambian, se casan, se van, y llego y encuentro nada más a mis 2 viejitos, a mi papá y mi mamá. Entonces todo eso se pierde, y se pierde el tiempo que estuviste por allá, que no estuviste porque ya no lo que a ti te gusta hacer. Sería todo. Bien. Como podemos ver, las personas de Santa Cruz Quelitán no perdieron gran cosa, ya que ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vengo a hacerle una entrevista al señor. ¿Cuál es su nombre? Amador Flores. ¿Cuántos años tiene? Ahorita tengo 60, voy a estar 63. ¿Cuál es su ocupación? De agricultura y ganadería.
¿Qué sabe de la crisis del 94? Eso de que me quedé medio sordo. Que a veces se me olvidan las cosas. ¿En dónde vivía en ese momento? Aquí, ¿no? Ay, en la otra casita esa, pero aquí, ¿Qué edad tenía cuando sucedió la crisis? pues 34, dice. ¿A qué se dedicaba cuando sucedió la crisis? A lo mismo que me sigue A la dedicando. agricultura y a la ganadería. ¿No perdió su empleo después de la crisis? Todavía ahorita no lo he perdido. Sigo siendo, Completamente se trabajaba en eso. sigo siendo el vaquero ese, agricultor. ¿Su forma de vivir en ese entonces sufrió algún cambio? Casi, un poco. ¿De qué manera le afectó a usted la crisis? No me afectó gran cosa porque en vez de estar más jodido, pues sobresalí un poquito. Con la ayuda después de mis hijos. ¿Cómo superó lo sucedido? Pues con mucho, que ya no seguí trabajando de empleado, porque antes sí trabajaba de empleado y ahora ya más o menos es la única superación que me quedó. ¿Supo cómo se originó la crisis? Ahí sí, casi no me acuerdo. ¿Qué les voy a echar mentiras? No me acuerdo. Para solucionar sus problemas económicos tuvo que salir de su vivienda. Casi no, porque pues me solucionaban ahí con lo mismo que había. Ok. El poquito que teníamos veníamos a un animalito o algo y ahí solucionaban. ¿Perdió algo en la crisis? O sea, lo que hay ha sido siempre para ir sobresaliendo. Es lo que se ocupa, no es pérdida porque de lo que estoy trabajando y ahí mismo pues va saliendo. Ok, entonces esto. Como podemos ver aquí, las personas de aquí de Cerdán no les afectó tanto, ya que ellos pues se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Esta crisis dio como resultado el llamado anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses. Dicho vocablo no se encuentra en el sistema jurídico mexicano. Se observa que en el Código Civil y en el Código de Comercio, así como en las leyes de instituciones de crédito y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito relativas a los contratos civiles, mercantiles y bancarios, no se hace referencia alguna al anatocismo, siendo este un vocábulo que queda comprendido en el campo de la doctrina jurídica. Pero en su lugar podemos encontrar leyes sobre el cobro de intereses, el cual nos ayuda a comprender dicho vocablo. En el artículo 363 del Código de Comercio nos menciona en el título quinto, capítulo primero, denominado del préstamo mercantil en general. Previene que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses, y añade que los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. No solo disminuyó el peso, sino también aumentó el precio de los productos y servicios, provocando un mayor empobrecimiento de la población. Los ciudadanos se veían obligados a observar la situación de diferente manera, ya que las familias quedaban desorientadas con las cantidades que podían gastar en los artículos diarios del hogar y para su alimentación. Nos damos cuenta de que esta situación no solo afectó a México, sino
que además repercutió en otros países que tenían relación con este y su peso. Varias negociaciones que estaban y que podrían suceder entre países vecinos consideraban no tener relación con México por la preocupación de cómo podrían afectarse ellos. Igual, mientras otros países se querían aprovechar de este descontrol. Las principales consecuencias de la crisis fueron que el Producto Interno Bruto cayó en un 6% durante el año 1995. El déficit comercial de México hacia el exterior había llegado del año 1991 a 1994 a 50.860 millones de dólares. La deuda externa había elevado significativamente a la cantidad de 173.400 millones de dólares. Ante esta situación, la ayuda de Estados Unidos, de los organismos internacionales y de otros países no se hizo esperar, otorgándole a México 20.000 millones de créditos norteamericanos de urgencia del Fondo de Estabilidad Cambiaria Federal, más de 10.000 millones del Fondo Monetario Internacional, 7.800 millones del Banco de Pagos Internacionales, 3.000 millones del Banco Mundial y del Banco Interamericano, y 1.000 millones de otros países latinoamericanos. El gobierno mexicano obtuvo dos conclusiones principales de esta crisis. La primera es que no es recomendable depender tanto del capital extranjero. Se considera que la dependencia es excesiva cuando la inversión extranjera rebasa el 3% del Producto Interno Bruto. La segunda es que el déficit de la cuenta corriente debe ser financiado en su totalidad por la inversión extranjera directa.